Muy buenas tardes. Estamos en otro programa de la Ruta del Pensamiento. Yo soy Gerardo Martínez Cristerna y espero que cada vez estén más gente oyéndonos, porque realmente es algo que tratamos de hacer que es muy novedoso y sobre todo que creo que va a ayudar mucho a la humanidad cuando se conozca realmente lo que es la ruta del pensamiento. Pero bueno, ahora les quiero platicar, o sea, tengo ganas de platicarles de Nietzsche, pero el Nietzsche que yo les voy a platicar no es que sea mío, mío no es nada en el mundo, pero voy a platicarles de un Nietzsche que tal vez no conozca la gente, no lo aprecie, no lo vea, sino lo ve de muchas maneras a Nietzsche. Y bueno, pues imagínense cuánto se ha escrito sobre Nietzsche, sobre su pensamiento, cuántos libros, cuántas obras, cuántos congresos, cuántas cosas. Pero lo que más importante es que el pensamiento de Nietzsche, que la gente normal no conoce, en realidad se ha metido en la sombra de cada ser humano, de las culturas, en muchas formas. No se aprecia eso porque la filosofía, el pensamiento, camina sin que la gente se dé cuenta. O sea, como el pensamiento no se ve, o sea, es energía, entonces el pensamiento, por ejemplo, de un gran autor, pues está en libros, está en videos, está en música, está en muchos lados, pero no se da uno cuenta de cómo camina el pensamiento, o sea, cómo se va haciendo cultura, cómo se va haciendo libros, cómo se va haciendo literatura y sobre todo cómo se va haciendo conducta humana. Entonces, la filosofía, la gente no se da cuenta. Es más, la filosofía ahora no está de moda porque realmente no se entiende la filosofía como se las estoy platicando. O sea, la gente no sabe que la filosofía camina, el pensamiento camina y cómo influye en la conducta humana. Entonces, por ejemplo, las gentes que están en la educación o que están en la cultura, entonces, bueno, expresan sus conocimientos y todo, pero no se dan cuenta cómo caminan y cómo van incidiendo en la conducta humana. Entonces, el pensamiento de Nietzsche es un pensamiento que pues, ha avanzado mucho de muchas formas, pero la gente cree que el pensamiento de Nietzsche eh, camina como él lo dijo. No, aquí viene la parte más divertida o más de las cosas, ¿no? Camina con diferentes interpretaciones, pero se le da mucho peso a ciertas cosas que dice el pensamiento, de ejemplo, de Nietzsche o de Platón, pero ese pensamiento también viene a abarcar interpretaciones de cada persona, ¿no? O sea, cada persona, de acuerdo a sus conocimientos, va a interpretar lo que se dice del pensamiento. Y en este caso, si hablamos de Nietzsche, pues se ha interpretado de múltiples maneras, entonces, pues ha abarcado muchísimas cosas. O sea, les voy a poner, por ejemplo, eh, un, un ejemplo, simplemente, bueno, tengo muchos. Por ejemplo, está la muerte de Dios o la voluntad de poder. Supongamos, vamos a hablar de la voluntad de poder. La voluntad de poder es la naturaleza creativa, o sea, cómo las fuerzas de la naturaleza van luchando y van creando nuevas situaciones, nuevas cosas
que se agregan al universo, porque esta lucha de fuerzas, que es la voluntad de poder, que la podemos, yo creo que ya los he dicho varias veces, también podemos decir que la voluntad de poder es la energía del universo. O sea, la voluntad de poder es un término usado por Nietzsche, que nace en Schopenhauer y nacen en otras filosofías, pero es una creación, o sea, es una creación. Pero como el universo tiene millones de creaciones, por ejemplo, de ahí nace la complejidad. Y la complejidad ahora es una ciencia muy importante en la humanidad, el mundo de la complejidad. Se puede sacar de la voluntad, también se puede sacar de otras filosofías, pero la voluntad de poder ha ejercido una influencia que ha tenido mucho que ver en la ciencia de la complejidad, porque como el universo crea múltiples cosas, pues esas cosas se dispersan y al mismo tiempo están unidas. Entonces podemos pensar que el pensamiento de la complejidad no salió de un texto de Nietzsche, pero sí sale cuando interpretamos la voluntad de poder como algo creativo, algo que está, por ejemplo, una explosión crea cosas, este, una máquina crea cosas, entonces siempre hay una creación y creación. Ante tantas creaciones, pues nos encontramos con un mundo complejo. Entonces, la complejidad, pues se da por esta lucha de fuerzas de la naturaleza. Entonces, la voluntad de poder, pues puede ejercer muchas corrientes que han producido ese conocimiento que ahora le llamamos complejidad. Y es un conocimiento de la complejidad pues, es muy importante. Yo, por ejemplo, le llamo caos a esa complejidad, pero el término complejidad o caos parecen diferentes, pues, pero en realidad son muy parecidos, son sinónimos, pero la gente pues usa el lenguaje de diferente forma. Entonces, al caos se le llama complejidad, se le llama energía, se le llama este múltiples facetas. Bueno, es que el lenguaje pues también es muy rico y pues digo, a veces nos meten problemas porque queremos decir cosas, pero es tan grande el lenguaje que, o sea, nos lleva a tantas cosas. Entonces, ahí se dan cuenta cómo un pensamiento de Nietzsche puede abarcarse. También podemos abarcarlo en el pensamiento. Para Nietzsche, los instintos son importantísimos y para muchos filósofos también los instintos son muy importantes. Pero los instintos eh, se sienten, se siente el deseo de supervivencia, el hambre, muchas cosas que se le llaman instintos, pues podemos decir que los instintos para Nietzsche son primordiales, pero entonces para gente como yo, y espero que ustedes también lo entiendan, se vuelven importantísimos porque esos instintos que él maneja los instintos dionisíacos, o sea, que son importantes en el pensamiento de Nietzsche, por ejemplo, como Dionisio, lo dionisíaco. Entonces, esto dionisíaco pues, es el mundo de la transformación, del cambio, del ritmo, de todas las cosas, ¿no? Pero la biología le llama instinto. Ok. Al instinto también le podemos llamar sentimiento.
Y también le podemos llamar interacción. Creo que ya eso lo he platicado con ustedes. Pero, entonces, el instinto, la interacción y los sentimientos, pues son lo mismo, nomás que con diferente lenguaje y diferente manera de abarcar el lenguaje. Por ejemplo, a los instintos se les quiere dar una simple actuación de sobrevivencia, pero yo digo, es un error gigante porque los instintos son sentimientos y los instintos son producidos de muchas formas. O sea, los instintos y los sentimientos son para mí lo mismo, pero te digo, la ciencia los quiere dividir. Entonces, lo que sentimos, los sentimientos son los instintos, pero en otro grado o en el mismo grado, pero la gente se entiende de diferentes maneras. Pero para la Nietzsche los instintos eran primordiales. Y para mí, por ejemplo, en esta filosofía moderna que yo doy, pues los instintos son básicos, todo empieza por la vida instintiva de las primeras larvas. O sea, las larvas tienen instintos de sobrevivencia. O sea, si las larvas no tuvieran ese principio, entonces no podrían conseguir comida, no podrían manejar el aire, o sea, todas sus circunstancias no la podían manejar. Pero gracias a los instintos, eh, las células pueden manejar su entorno, pueden reproducirse, pueden hacer muchas cosas por los instintos. Y entonces Nietzsche le da a los instintos un grado supremo. No nomás Nietzsche, también Bersón o Goethe también le dan mucha importancia. Yo creo que hasta el mismo Aristóteles también le da, y hay muchos que le dan. Pero bueno, como estamos hablando de Nietzsche, entonces Nietzsche le da mucha importancia a los instintos. Pero yo los llevo a más los instintos, los llevo a sentimientos. Y esos sentimientos, como los seres humanos y la vida en general tienen muchos sentimientos, o sea, no nomás son los sentimientos que conocemos, el miedo, el amor, no, sentimos muchas cosas, sentimos dolor, sentimos pasión, tenemos coraje, sentimos locuras, o sea, sentimos el whisky, o sea, los sentimientos son, o sea, todo lo que sentimos en el cuerpo. Ahora, no se puede identificar todo lo que siente el cuerpo, pero el cuerpo siente el roce de la sangre con las venas, o sea, el sentimiento es. Entonces, para Nietzsche, la base de la vida es el sentido instintivo griego. O sea, los griegos, por medio de sus instintos, van a conocer al mundo dionisíaco, que el mundo dionisíaco para Nietzsche es el verdadero mundo, o sea, cómo existe. Imagínense cómo después de muchos años el pensamiento de Nietzsche va evolucionando. O sea, ya Nietzsche no dijo nada parecido a lo que yo le estoy diciendo de los instintos, sino lo que esa vida instintiva que conocía Nietzsche ya va avanzando con los nuevos conocimientos. Entonces se vuelve muy divertido porque entonces ya avanza el pensamiento, pero si no hubiéramos manejado los instintos, tal vez gente como yo no hubiera podido lograr hacer una teoría del pensamiento, porque yo he evolucionado el pensamiento instintivo de Nietzsche y lo he evolucionado hasta llegar a crear la inteligencia artificial. Entonces los instintos caminan, pero los instintos se vuelven sentimientos. Bueno, para que vean, les doy una
probadita de lo que el pensamiento de Nietzsche, cómo camina, o sea, cómo puede caminar. También el pensamiento de Nietzsche también tenía su historia, o sea, Nietzsche no lo sacó nada más de la manga, como les digo, lo sacó de Goethe, lo sacó de otros, lo sacó de la, o sea, por ejemplo, Nietzsche, eh, cuando habla de la vida, sí habla de la vida humana, pero él se refiere, cuando dice sí a la vida, también se puede interpretar que no nomás es la vida humana, o sea, la vida es todo lo que ha existido desde hace 4.500 millones de años. Y hace 4.000 millones de años eran células. O sea, entonces el pensamiento instintivo nace desde hace millones de años. Entonces, ¿cómo avanza el pensamiento y cómo avanza la interpretación de lo que Nietzsche trataba de explicarnos, ¿no? O sea, es maravilloso cómo puede uno ir sacando hilo y haciendo más cosas, ¿no? Entonces, de pensamientos como los instintos, como la voluntad de poder, se va sacando más situaciones. O sea, entonces, del mundo dionisíaco también se pueden sacar más cosas, o sea, cosas que ya pueden expresarse en música. Nietzsche, por ejemplo, era un gran músico y realmente él veía en la música cosas maravillosas, o sea, él veía en la música el reflejo de la naturaleza. Y la naturaleza, el reflejo de la naturaleza, ahora lo podemos concebir como los instintos o sentimientos del universo de nosotros. O sea, imagínense cómo un pensamiento de Nietzsche, cómo puede ir pasando barreras y barreras y crecer y crecer y crecer en muchas formas. O sea, yo me quedo sorprendido de cómo un pensamiento así, la música puede interpretarse los sentimientos de la naturaleza. O sea, los sentimientos de la naturaleza se expresan en una forma rítmica, o sea, todo lo que es las vibraciones, todo lo que es la energía, todo eso, pues se puede decir que son ritmos. Pero lo que pasa es que el ser humano dice, no, la música nada más es de los humanos. Y bueno, pues ese es para mí un reduccionismo gigantesco. Lo que quería Nietzsche expresar con la música era la expresión de la naturaleza completa, no nada más del ser humano, sino la completa, que es una manera que no han conocido en la filosofía, o sea, cómo el arte, la música, no es una idea nada más de la música que la gente conoce, o sea, sino de cómo la naturaleza se escribe en una especie de partitura. O sea, eh, claro, si yo le digo eso tal vez a un músico, me dice, está loco usted, o sea, la música nomás la toca la Orquesta Sinfónica de México o la de... eh, entonces, pues ese es no ver a la música como una expresión de la naturaleza. Y todo lo que vemos es expresión de la naturaleza, pero no le damos esa categoría porque nos encanta dividir el conocimiento y decir, no, la música la hizo los humanos. Entonces, por ejemplo, a mí me ha pasado, no sé si lo he dicho, que me dicen que los pajaritos no hacen música, que hacen sonidos. Yo, para mí son grandes directores de orquesta. O sea, hay pájaros que tienen, creo que 40, 50 tipos de sonido, y todos esos sonidos, de alguna manera, los ordenan. O sea,
o sea, ordenan el tipo también un león, por ejemplo, por medio de la voz, y la voz para mí es música, o sea, porque, o sea, es un sonido, pero ese sonido tampoco se puede agarrar, o sea, sabe uno que existe el sonido, pero ese sonido se va convirtiendo en música, o si no le quieren llamar música, pues se va en ritmo, no sé cómo le quieran llamar. O sea, el conocimiento, como cada quien quiere tener la verdad, entonces yo les explico lo mío en el sentido de cómo yo organizo la filosofía, tratando de que el lenguaje no haga parcelas, sino que el lenguaje se pueda entender de una manera caótica, sí, compleja, sí, o sea, pero que no es complejo y que no es caótico, o sea, ahí, pero tenemos que lidiar con el lenguaje, entonces, la música es un lenguaje, o sea, es una manera, como les digo, los pájaros tienen un lenguaje para atraer a sus parejas, para atraer a su prole, para saber, dialogan con la naturaleza, con el agua, o sea, tienen un lenguaje que se expresa, los leones hacen lo mismo, los seres humanos lo hacemos lo mismo por medio de la voz, eh, pues cantamos, o sea, es maravilloso el canto. Entonces, si querés conocer a Nietzsche, pues Nietzsche es totalmente musical, o sea, él ve a la música como algo necesario, como una representación de la naturaleza, una representación del caos y la mesura, aunque a él no le gusta mucho lo de la mesura, pero él habla de esos ritmos. eh, Fíjense, les voy a platicar algo muy bonito que es muy de Nietzsche. O sea, Nietzsche no le gustaba la ópera mucho, o sea, le gustaban algunas óperas, por ejemplo, le gustaba mucho esta ópera española, Carmen, por ejemplo. Le gustaba Carmen, le gustaba mucho porque Carmen expresa a los instintos, y no nomás a los instintos, sino a los sentimientos. Entonces Carmen es puro instinto, puro sentimiento, puro violencia, coraje, celos, todo está en Carmen. O sea, entonces a Nietzsche le encantaba Carmen, pero no le encantaba Parsifal, por ejemplo, porque Parsifal, según él, era representaba al cristianismo. Entonces decía, no, no, si yo estoy criticando al cristianismo, pues Parsifal no me gusta. Entonces, yo llegué a una conclusión hace poco en la cual yo veo a la ópera no como Nietzsche la veía. Nietzsche la veía como una orientación del pensamiento. O sea, por ejemplo, en el Parsifal decía, él se orienta al cristianismo. Entonces, Parsifal nos está hablando de la moral cristiana. Y la moral cristiana era lo que Nietzsche atacaba. O sea, la moral cristiana pues no era lo que Nietzsche quería expresar, al contrario, veía pésimo, y ahí se peleó con Wagner y le dijo, no, tú hiciste mal en hacer el Parsifal, yo no sé qué. Entonces, ¿por qué? Porque la música, la ópera guía a las personas, guía la conducta humana. Bueno, pues sí, la guía. Y la guía al cristianismo. Bueno, pues le gusta a Nietzsche o no, pues sí la guía, o sea y la música también guía, porque la música son sentimientos. Entonces, lo que se expresa son sentimientos. Y a la hora de cantar, que eso no lo vio Nietzsche, lo que estamos expresando son sentimientos. Y uno de los sentimientos puede ser el sentimiento religioso.
Y el sentimiento religioso es muy importante porque ha significado mucho para la vida. Lo podemos negar la metafísica, podemos negar lo que se les dé ganar, pero lo que no podemos negar son los sentimientos. O sea, no podemos negar que hay un sentimiento espiritual en el ser humano. O sea, no podemos negar que los sentimientos se han orientado al poder, al Dios, a cosas que hacen jerarquías. Eh, ¿Cómo se creó todo eso? Bueno, lo pueden ver con mis pensamientos, con mis libros, pero todo eso es sentimientos que se organizan en una forma religiosa, en una forma psicológica, o sea, los sentimientos se pueden clasificar de muchas maneras. Pero Nietzsche decía, no, o sea, la música sin palabras es la realidad. La música con palabras ya es una representación. Pero ahora yo le estoy agregando de que sí, la ópera sí es representación hasta del cristianismo, pero lo que está representando son los sentimientos. Entonces, la ópera se vuelve, de la manera que los estoy explicando, se vuelve sumamente interesante porque eso no quiere decir que porque yo oigo el Parsifal yo me voy a volver cristiano. O sea, eso va a ser mi interpretación de mis sentimientos. O sea, si yo quiero seguir al Parsifal, pero si quiero seguir a Carmen, entonces ahí siento en el mundo dionisiaco, o sea, en el mundo que le gustaba a Nietzsche, o sea, entonces imagínense cómo el sentimiento dionisíaco, cómo se refleja en la conducta humana, o sea, entonces ya no nomás es una manifestación, ya es una teoría comprobable, o sea, nadie me puede negar los sentimientos dionisíacos de Carmen, nadie los puede negar, pero tampoco pueden negar los sentimientos eh, del cristianismo o los sentimientos que la gente le ha agregado a Dios. El problema no es por ahí, o sea, todo el mundo quiere o ser ateo o ser religioso, entonces es una pelea. Generalmente ahorita hay más ateos que creyentes, pero ¿qué pasa con eso? O sea, es que los sentimientos van cambiando, o sea, van moviéndose. Entonces, es como las tendencias. Hay más personas que le vamos a la América y hay menos personas que le van a las Chivas. De repente hay más gente que le van a las Chivas y bueno, pues así es los sentimientos. O sea, los sentimientos no son la verdad. O sea, los sentimientos caminan, se interpretan, tienen muchísimas situaciones. Entonces, lo que nos quería decir Nietzsche con la música es que la música interpreta muchos sentimientos, caóticos, caóticos dionisíacos, caóticos de un mundo complejo. Sí, exactamente, eso es lo que quería decir Nietzsche. O sea, pero a ese Nietzsche no lo conoce la gente. O si lo conoce, pues bien, me da gusto que lo conozcan de esta manera que le estoy diciendo. O sea, yo les estoy diciendo cómo el pensamiento de Nietzsche camina, o sea, cómo la música nos ha llevado más al mundo dionisíaco y por eso ahora tal vez haya más gente que le guste Carmen que le guste el Parsifal. Si ustedes ven cualquier ópera, por ejemplo, las óperas de, de Shakespeare, por ejemplo, todas las obras de Shakespeare, van a darse cuenta que todas las obras es música. ¿Y qué están interpretando? Los sentimientos de egoísmos, los sentimientos de Edipo, los sentimientos que quieran ustedes, porque los sentimientos no son reglas exactas, ¿no? El amor no es el amor, sino el amor hay muchos amores, o sea, entonces, aquí empieza el enredo que yo trato de trabajar del pensamiento, cómo
cómo los sentimientos pues nos llevan por muchos lados, o sea, no nos llevan por un lado rígido. Sigue habiendo muchas personas creyentes, pues muchísimas, tal vez millones de personas creyentes, pero lo que no podemos negar es que esas personas creyentes sí sienten lo que creen. O sea, si no, no fueran creyentes. Entonces, imagínense los sentimientos que se dan. Pero todo para Nietzsche parte de la música o también parte del arte. O sea, él ve el mundo artístico, por eso ve el mundo de la voluntad de poder, que es el mundo artístico, porque el arte es creación y el universo es creación. Y eso es muy de mucho Nietzsche. O sea, cuando interpretan bien a Nietzsche, o sea, lo que él se quiere darles a entender es que ese mundo artístico, ese mundo musical, es un mundo en donde los sentimientos se vuelven caóticos. Y esa es la vida. La vida es que los sentimientos son caóticos, porque hasta los propios sentimientos de cada ser humano son caóticos. Uno puede cambiar de sentimientos. Es, es muy divertido. Yo conozco a gente que cambia de novia, o sea, seguido, pues cambia de sentimientos, o sea, puede cambiar de sentimientos. Los sentimientos no son parejitos para toda la vida, ¿no? Va- eh, Se van transformando, se van creando nuevos sentimientos y los sentimientos. Entonces, por ejemplo, cuando la ciencia quiere distinguir el sentimiento del amor, o sea, pues agarran y dicen, no, el sentimiento del amor lo produce las neuronas del cerebro. En la torre. O sea, perdón que le diga así, pero de dónde está el amor ahí? Porque el amor se siente, o sea, se siente que yo puedo amar la violencia, o sea, yo puedo amar la destrucción, o sea, yo puedo hablar la música, yo puedo amar a Dios. O sea, fíjese cómo hay tantas maneras de usar la palabra amor. Y esas formas son artísticas. O sea, esas formas, esas formas son unas formas diferentes de arte. O sea, hay arte abstracto, arte cubista. Entonces hay diferentes obras. Y también en la vida es muchas expresiones artísticas. O sea, no solamente el arte es el arte del Renacimiento, y no solo la música es, y no solo los sentimientos son los sentimientos actuales, sentimientos que han caminado a través de la historia. O sea, por eso Shakespeare sigue siendo muy importante. La literatura, por ejemplo, es fantástica. O sea, la literatura es bien musical. Según Nietzsche, bueno, o la interpretación que yo le daría a Nietzsche, es musical porque la literatura es un racimo de sentimientos que se expresan en una novela, en una forma musical. O sea, entonces los sentimientos para mí, y lo verán mucho en la ruta del pensamiento, pues es la parte más importante de los seres humanos y no es exclusiva. Para mí también el universo siente. O sea, por ejemplo, el Sol, cuando hace una explosión de energía nuclear, o sea, tiene consecuencias. O sea, el Sol no, se queda pasmado porque se le mueve por todos lados la explosión, porque la explosión no queda nada más ahí, sino tiene efectos, y esos efectos se llaman interacciones, y el humano le llama sentimientos, pero como les dije, el lenguaje nos separa para entender el mismo proceso, pero no lo queremos entender como el mismo, lo queremos entender en sus parcelas de conocimiento.
Entonces, regresando a Nietzsche, pues Nietzsche se da cuenta de muchas de esas cosas que no las expresa como yo las estoy expresando, porque si no, yo sería un merolico de Nietzsche, sino yo lo que hago con Nietzsche es interpretarlo y ver cómo avanza su pensamiento, o sea, cómo el pensamiento de Nietzsche se va modificando. Entonces, les voy a poner otro ejemplo muy bonito, que es la muerte de Dios en Nietzsche. O sea, la muerte de Dios en Nietzsche aparentemente es matar al Dios cristiano, o sea, aparentemente. Pero primero, no nomás existe el Dios cristiano, existen millones de dioses. Y hay otros dioses que también se ven, por ejemplo, un cantante, un presidente, un tirano, o sea, hay muchos dioses. Entonces, cuando Nietzsche hace la expresión de Dios ha muerto, en realidad lo que él quería decir es que las ideas metafísicas son las que ya no tienen sustento. Yo sí les he encontrado sustento porque las ideas metafísicas, aunque no se pueden comprobar, sí existen porque el humano las ha construido. Pero otro día en otro programa les platico de cómo la metafísica, aunque en realidad es un término pésimo porque la metafísica es algo que está fuera de la física y la metafísica se hizo en la física, o sea, la hizo el pensamiento humano, o sea, el pensamiento humano es físico. Entonces, eso de que exista la metafísica, pues no puede existir la metafísica porque no hay nada fuera de la física. Y si hay algo, no lo conocemos, pero no hay nada. Entonces, lo que quería Nietzsche con la muerte de Dios es cambiar los valores metafísicos que negaban los sentimientos. Ahí regresamos a Nietzsche a todo volumen. Negaba los instintos. Entonces, como la religión cristiana niega los instintos y dice que los instintos son pecado, entonces Nietzsche dice, no, un momento, ¿cómo que los instintos son pecados? Si los instintos son lo primordial que hay en el mundo, o sea, ¿cómo? Entonces aquí empieza el gran Nietzsche a hacer una argumentación en todos sus libros sobre esta situación y llega a la muerte de Dios, pero es a la muerte de la metafísica como, como ideas que, como les digo, sí existen, pero traen efectos contrarios. Ahí es el gran problema que yo le llamo la enfermedad del pensamiento, porque entonces lo que Nietzsche dice es que con estos pensamientos en que se niegan los instintos, se niegan los sentimientos, se está negando para darle lugar a Dios, a los dioses o a los príncipes. ¿Por qué? Porque en lugar de aceptar los sentimientos, lo que, lo que se acepta es lo que no tiene sentimientos. O sea, no sabemos si Dios tiene sentimientos, pero como no lo podemos ver, pues Dios controla los sentimientos. Entonces dice, no existen los sentimientos como, como los dice el ser humano. Existe la vida como digo yo, como dice Dios. Entonces, fíjense nomás el problema que Nietzsche trataba de resolver, cómo la metafísica quiere controlar a los sentimientos y los instintos, porque hay gente superior que dicta la verdad. Ahí entra Platón a todo volumen entra Platón y dice, no, está re fácil este asunto. O sea, lo que pasa es que hay que negar los instintos
Hay que negar la vida, la vida sensible. ¿Y qué es la vida sensible? Pues los instintos, los sentimientos. Ah, no, pero dice Platón, eso no es verdad. La verdad es que eh, los, lo que le llamamos, eh, pues no, ellos no le llaman instintos, lo que llevamos verdad está en otro mundo, está en el mundo de las ideas, o en otro mundo aparte, o en otra galaxia, o en otro universo. No, no sé dónde esté Dios, o sea, nunca me han dicho dónde está Dios, o sea, me dicen que está en el cielo, pero el cielo es muy grandote, o sea, pero entonces, fíjense cómo Nietzsche dice, no, momento, los instintos son lo más importante. Y lo que niega la religión son los instintos. Y eso es lo que hemos hecho el humano, a través de muchas filosofías, la filosofía de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, de muchos filósofos, mismo Kant, pues Hegel bastante también lo niega. O sea, muchos pensadores han negado muchos los instintos porque se le da lugar a otras cosas más importantes. O sea, entonces, vean qué bonito es Nietzsche, o qué interesante es Nietzsche, cuando él agarra y dice, no, no hay que matar al colibrí, no hay que matar a los instintos, no hay que matar a los sentimientos. Y eso es la filosofía de Nietzsche. O sea, la muerte de Dios es esa idea de matar a los instintos por medio de imaginaciones, de dioses, de ídolos, de cosas, porque en lugar de que el ser humano se dirija por medio de sus sentimientos, ahora los sentimientos están controlados por esos dioses, están controlados por los políticos, están controlados por... Entonces imagínense cómo un término o una frase, un parágrafo de Nietzsche, la muerte de Dios, ha causado un verdadero tsunami, porque ahora los jóvenes ya no van a las iglesias, los jóvenes ya no creen en él, ahora creen en la moda, creen en otras cosas, porque ya no creen en esos que ven. Ahora al contrario, ahora le dan cuerda a los instintos. ¿Por qué? Porque ahora la moda es estar solo, la moda es no comprometerse, la moda es vivir por mis rentas, la moda es la flojera, la moda son los celulares. Entonces, yo le doy cuerda a los instintos, que era lo que decía Nietzsche, o sea, darle cuerda a los instintos y que no te los niegue. Entonces, la humanidad se ha divertido muchísimo ahora con ideas que salen de Nietzsche, que, que es una labor gigantesca, el trabajo de Nietzsche, y que se ha engrandecido en una forma impresionante, pero cómo el pensamiento de Nietzsche camina y la gente no se da cuenta que el origen o mucha parte del origen de esas conductas nuevas partieron de todo lo que es el individualismo, el existencialismo, las críticas a la filosofía, al poder, son consecuencia de esa manera de interpretar de Nietzsche de la muerte de Dios. O sea, como la muerte de Dios, que se considera como una agresión, será mucha agresión, pero ha caminado y ha transformado la conducta humana. Entonces, no sé si he sido claro, pero trato de explicar todo cómo es el universo, qué es lo que quería Nietzsche, o sea, entender al universo. Nietzsche era
un filósofo que no se le considera, se le considera a Nietzsche como el filósofo de la sospecha. yo, bueno, pues tienes que aceptar lo que dice la gente porque pues así lo dice la gente. Para mí, Nietzsche es el filósofo de la naturaleza, así como fue, hay otros filósofos muy importantes como Bersón, como Spinoza, como hay muchos filósofos de la naturaleza. Mismo Aristóteles era un gran filósofo de la naturaleza, es Darwin, por ejemplo. Eso no quiere decir que todas las teorías sean exactas, o sea, pero han sido filósofos de la naturaleza, pensadores que han hablado con la naturaleza. Y eso es Nietzsche. Nietzsche es un pensador de la naturaleza. ¿Y qué es su servidor, Gerardo Martínez Cristo? Un pensador de la naturaleza. O sea, yo no les voy a dar una teoría, ni Nietzsche lo hizo, una teoría especial para, para decirles, esto es la verdad. Yo nomás dialogo con la naturaleza, y dialogo con los instintos, y dialogo con los sentimientos, como Nietzsche lo hizo. O sea, no es, no es crear una ideología. La ideología de los instintos, no. La ideología de los sentimientos, no. Para nada yo quiero crear esa ideología. Yo quiero que se le tomen en cuenta los instintos y los sentimientos a los seres humanos y a toda la vida, a los pájaros, a los árboles. Los árboles tienen una vida instintiva fantástica. O sea, si ustedes estudian un árbol, cualquier planta tiene una vida instintiva impresionante, pero si la quieren comparar con el ser humano, son dos cosas diferentes. Por ejemplo, una planta no tiene cerebro, pero para mí tiene vida instintiva. Y si la vida instintiva es pensamiento, pues entonces sí piensan. O sea, yo creo que las plantas piensan. Yo creo que todo el mundo animal piensa. O sea, porque todos sentimos, el universo siente. Y esa es la base de la filosofía de Nietzsche, el instinto. Entonces, esos instintos son los que nos dice en Apolo y Dionisio. Ese instinto del orden, porque es un instinto, el orden es un instinto, o sea, fantástico, o sea, ordenar las cosas, ordenar el cuerpo humano, ordenar las galaxias, ordenar el universo, es fantástico. Pero también hay que admitir que ese orden que queremos se mueve, o sea, no es estático. Entonces lo tenemos que medir desde el caos, desde la complejidad, desde los instintos. Entonces, Nietzsche nos habla preciosamente de lo apolíneo y lo dionisiaco, porque son instintos creativos. Y los instintos creativos son el pensamiento. Como les digo, Nietzsche no lo plantea así, porque Nietzsche pues vivió en otra época, hay que entender a la gente en su época. Pero creo que si me oyera, y espero que me oiga, y me conteste y me diga, oye, me encanta tu teoría, sería fantástico que me dijera, le gusta mi teoría, porque mi teoría no es que sea la mía, es la teoría de la naturaleza que se ha trabajado en el ser humano, pero el ser humano ha querido violar a la naturaleza. Ha querido decir, los instintos los controlo, los sentimientos los controlo, la, la violencia la controlo, todo lo controlo. O sea, sí se puede controlar muchas cosas. Este, muchas veces cuando está con un amigo y dice loqueras, quisiera uno pegarle, ¿no? Pues se controla uno, o sea, se ordena uno. O sea, porque la naturaleza permite el orden, pero también permite que yo le pegara a la persona. Entonces me da dos permisos diferentes.
Yo, yo acepto uno, digo, pues no, no le pego a este cuate, o sea, pero, pero, pero vean cómo los instintos son aparentemente controlables, pero también son incontrolables. Entonces va a depender del grado de sentimiento y cómo se maneje esos sentimientos. Por ejemplo, una tormenta tiene muchas interacciones, muchas, que para mí son instintos, pero bueno, no le llamemos instintos porque se enoja la gente. Llamemos que interacciones. Esas interacciones a veces son caóticas, son unos aires de 250 kilómetros por hora, o sea, pero después se ordena se calma, se vuelve lluvia, después se vuelve humedad, después se vuelve tierra, después se vuelve comida. O sea, fíjense cómo el universo y la naturaleza ordena y desordena. O sea, ese es el juego, no de Juan Virulero, es el juego en donde la filosofía trata de interpretar cómo es la naturaleza. Y eso es lo que yo hago, o sea, y lo que hizo Nietzsche, y lo que pueden hacer muchos filósofos, de hablar con la naturaleza, entender. Y Nietzsche, si ustedes se acercan a Nietzsche, como se los estoy manifestando, van a encontrar una enorme grandeza en todo su pensamiento. Todo su pensamiento se puede manejar como yo se lo estoy diciendo, pero tienen que ir entendiendo que cuando él habla de enfermedad, está hablando de la enfermedad de los sentimientos. Cuando habla de muchas cosas, está también hablando, pero la gente quiere aparcelar de las cosas y bueno, se vuelve un caos el conocimiento humano y de eso es la vida, o sea, de aceptar el caos. El caos, para terminar, les quiero decir que el humano, los sentimientos, todo, los ha querido ordenar el humano. Y lo que encontró el humano para medio ordenar, no lo ordenó, pero para medio ordenar, es el lenguaje musical, el lenguaje operístico, el lenguaje, el lenguaje que ustedes quieran, lo que trata es de mesurar, es de ordenar el desorden que es los sentimientos humanos. Muchas gracias, buenas noches y espero que hayan disfrutado de este programa. Gracias, gracias.